Vamos a hacer un paréntesis, vamos a cambiar de tema. Está en la línea telefónica Santiago Roel. Santiago es el fundador y director también del Semáforo Delictivo, que ha presentado pues cifras esta semana, cifras verdaderamente alarmantes, cifras espantosas en torno a el avance de la delincuencia, principalmente en aquellos temas que son considerados como delitos de alto impacto, como el asesinato. Por ejemplo, ¿me escuchas? Perfectamente, Santiago, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias Santiago, por la invitación. estamos viendo una escalada de violencia terrible en el país. No estamos hablando de un mes, septiembre, ¿no?, en el que se disparan los asesinatos. Es el mes más violento, pero es producto también de una constante, ¿no?, de una tendencia que va a la alza ya desde hace prácticamente un año. ¿Cómo describir, cómo explicar lo que está pasando en el territorio nacional? Mira, vamos a empezar con los números, ¿no? Lo que ha pasado en el año, desafortunadamente, los homicidios nos han subido un 20% en lo que va del año, la violación un 6%, el secuestro y el robo de auto un 2%, y el robo a negocio un 1%. De los delitos que nosotros monitoreamos, solamente robo a casa, lesiones dolosas y extorsión han bajado. Y bueno, pues hay estados un poco más complicados que otros en nuestro semáforo de delitos de alto impacto. Por ejemplo, pues tenemos a Zacatecas, Guerrero, Colima, Baja California Sur, y luego lo más conocido, ¿no?, Morelos, Tabasco, etcétera. Sí hay una tendencia a la alza muy clara en homicidios. Desafortunadamente el mes de septiembre, que es el último mes en donde tenemos datos, rompe un récord histórico. En el año llevamos 15,200 homicidios, mucho más alto, 20% más alto que el año pasado, el mismo periodo. Y bueno, las ejecuciones del crimen organizado vienen a explicar un poco esto. Tenemos en el acumulado del año casi 9,000 ejecuciones de crimen organizado. Ha ido subiendo, sobre todo a partir del mes de abril. Y pues se nos complica el panorama nacional, ¿no?, con este tema. Más o menos a nivel nacional, de 6 de cada 10 homicidios son ejecuciones de crimen organizado, pero hay estados como Tamaulipas, Baja California Sur, Aguascalientes, Michoacán, Colima, en donde esta cifra es más del 90%. Entonces, este es el principal tema, ¿no? El incremento de la violencia, básicamente por crimen organizado. ¿Qué se está haciendo mal, Santiago? Porque vemos que el gobierno federal sale a los estados en donde hay focos rojos y sale al rescate de las autoridades que no han hecho su trabajo, por supuesto, porque no hay policías eficientes, y posteriormente ahí hay una reducción de delitos, pero en cuanto se retira el gobierno federal, otra vez se vuelve a lo mismo. Es una receta que no ha dado resultado y nadie se da cuenta, o nadie de quienes toman las decisiones, Santiago. Mira, es como lo estábamos explicando el otro día, como si fuera un globo, ¿no? Y se le presiona en algún lado, baja un poco la violencia con algún operativo federal, combinación con el ejército, las fuerzas estatales. A veces, cuando le aplastamos a un lado el globo, pues se incrementa la violencia en otro lado, ¿no? Hay teoría de que en Guanajuato, por ejemplo, se está incrementando la violencia justamente por la migración de la misma, ¿no? Pero lo que no hemos hecho, Primitivo, es desinflar el globo. Y esto, desafortunadamente, pues no lo queremos entender y no lo queremos resolver. A nosotros nos queda muy claro que toda la mayor parte del crimen organizado tiene que ver con el mercado negro de drogas. Y pues tendríamos una solución para bajar la violencia y la corrupción de alto impacto en el país si nos atreviéramos a regular las drogas. Pero la población mexicana no lo acaba de entender, confunde regulación con promoción de consumos, le da miedo esto, no lo entiende, y el gobierno o los políticos no se atreven a tomar las decisiones correctas, ¿no? El mundo está cambiando, hay ejemplos muy claros de cómo países que se han atrevido a regular las drogas han bajado toda esta violencia y corrupción, que en nuestro caso es todavía mayor,
pues justamente porque no tenemos las instituciones tan fuertes como países más avanzados, pero no lo queremos entender. Los mexicanos estamos inmersos pues en dos cosas: el prejuicio, el no enterarnos de las cosas, de no ver los ejemplos positivos del mundo, y los políticos pues no se quieren arriesgar, no quieren arriesgar su carrera política, porque en privado algunos de ellos nos comentan que están de acuerdo, pero pues que la sociedad mexicana no lo entiende. Esto es lo que vendría a desinflar el globo. ¿Y realmente la sociedad mexicana no lo entiende? El gran porcentaje, alrededor del 70%, no está de acuerdo todavía con regular las drogas. No te digo todas las drogas, la marihuana incluso, que es la más fácil de regular. Entonces, estamos en esta tragedia, entrampados en esta indecisión, y mientras no lo entendamos o lo querramos entender, vamos a seguir padeciendo esta violencia y corrupción extrema en gran parte del país. ¿Qué implica regular las drogas, Santiago? Porque ahí es donde se centra la confusión, ¿no? Hay quien dice que si se legaliza el uso de la marihuana, pues se va a disparar el consumo, y entonces tendríamos un grave problema de salud pública. Hay también un prejuicio social, ¿no?, en cuanto a los consumidores. ¿Cómo explicar las bondades, ¿no?, de una eventual regulación? Mira, el objetivo principal es quitarle el negocio a las mafias, ¿no? Ajá. Ese es el objetivo de la regulación. En lugar de dejarle este tema, las drogas son peligrosas, ¿no?, y por tanto no deben de estar en manos de las mafias. Y la prohibición lo que hace es justamente eso: les da este negocio para que con toda libertad y toda impunidad la promuevan libremente en el territorio nacional, empezando por las escuelas. Es decir, actualmente es cuando está el riesgo, porque a nuestros hijos se les ofrecen drogas desde la secundaria con toda libertad, o en la calle, o en el antro, o en cualquier lado, y las mafias van corrompiendo a las autoridades con plata o con plomo. Decías tú hace rato, es que no teníamos buenos policías. Mira, tú y yo podríamos mañana graduarnos de policías con honores, pero salimos a la calle y nos amenazan las mafias. Sí, claro. Y saben dónde vive nuestra familia, y pues no tenemos mucha opción, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es quitarle el negocio a las mafias, justamente para proteger a los menores de edad, y dos, pues para quitarles el negocio. En los países en donde se han regulado las drogas, cae radicalmente la violencia, cae radicalmente la corrupción, cae incluso la prostitución juvenil, que muchas veces se prostituye para conseguir drogas, y caen los consumos entre los jóvenes. O sea, la regulación viene a bajar el consumo de drogas entre los jóvenes. No te digo que en este momento, que no le entendemos bien en México, pues regulemos todas, ¿no? Si quieres podemos poner en práctica la más fácil, que es la marihuana, y que generalmente es la que atrae más al mercado, y manejarlo de una manera pues mucho más racional, como lo está empezando Uruguay, lo está haciendo, muchos estados de la Unión Americana lo están haciendo. Canadá ya dijo que no solamente va a regular la marihuana, sino la heroína. Tienen un modelo muy interesante, que es el modelo suizo, en donde se regala la heroína en clínicas a los consumidores de heroína. En fin, hay modelos muy prácticos que funcionan, pero en México seguimos, te digo, confundiendo regulación con promoción de consumos, con regular lo malo, con legalizarlo y lo malo, ¿no?, lo ilegal. Y no es así, es justamente todo lo contrario. Lo que está sucediendo actualmente pues es un caos que nos provoca toda esta violencia, que nos mete en riesgo a los jóvenes con consumo o con jalarlos, atraerlos a participar en la venta de drogas y meterlos en la violencia, ¿no? Ese es el tema de México. Es un tema interesante porque nos habla mucho de los prejuicios con los que actuamos los mexicanos. A veces no nos enteramos de cómo realmente están las cosas, del temor de los políticos a tomar decisiones correctas, de no atrevernos a ser líderes en el mundo, tomar decisiones valientes. Y bueno, desafortunadamente, pues un país como el nuestro, en donde las instituciones administrativas de gobierno
no son tan sólidas, pues son más vulnerables. Por eso nosotros enfrentamos en estos países latinoamericanos más violencia y más corrupción que a otros países, ¿no? Pues Santiago, gracias por tomar la llamada. El tema es ese, el tema es que desde el punto de vista político no es rentable, ¿no? Al final no es un tema que gane votos, pero es un tema que sí generaría en cuanto se tomara una decisión sobre regular las drogas, por lo menos algunas, pues sí generaría una reducción de la violencia. Los votos valen más que la sangre. Pues sí, déjame decirte, o sea, tampoco es la panacea, no nos va a acabar con toda la violencia o toda la corrupción, no, pero va a acabar con el 70 o el 80% y nos va a permitir avanzar a lo que tú decías, tener mejores policías, mejores jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras no desinflemos el globo, pues estamos jugando con él y desafortunadamente en este año pues se nos está inflando más el globo, déjame dejarlo así en esa imagen, ¿no? Así es, desafortunadamente. Santiago, muchas gracias. Te puedo dar mi página. Adelante, para que vean los datos. Tu auditorio es www.semaforo.mx y nuestro Facebook, donde tenemos mucha gente, Semáforo Delictivo. Muy bien, ahí está, Semáforo Delictivo y semáforo.mx, donde se pueden revisar cómo han evolucionado, ¿no?, los diferentes delitos que afectan a la sociedad mexicana. Gracias, Santiago. Un abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Hacemos una pausa, volvemos.